presentación, que de a poquito ya la vamos a ir viendo, ya se va a compartir. ¿Apareció? Sí. Sí. La voy a agrandar un poquito. Así les puedo contar. Como hacemos siempre, espiar un poquito, ver de quién se trata, para saber quién está del otro lado y desde qué lugar nos está contando su investigación. Así que en esta tertulia de noviembre recibimos a la doctora Diana Lucía Zárate Velasco. Ella no solo sonríe en la foto, ya van a ver que sonríe también en la imagen. Sí. Tiene una enorme trayectoria, ha tejido muchas redes en la bioética. Solo les vamos a contar algunas cuestiones de su vida profesional y académica. Ella es médica general y ha hecho la mayoría de sus estudios en la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene una especialización en ginecología y obstetricia. También ha cursado una maestría en bioética y su tesis trabaja sobre el estatuto moral del feto viable y la autonomía de la mujer en la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia. También cursó otra maestría, esta vez en filosofía, y su tesis ronda acerca del concepto del buen morir y el acompañamiento compasivo ante el sufrimiento del final de la vida, una consideración filosófica más allá del derecho a la muerte digna. Está realizando su doctorado también en bioética en la Universidad del Bosque y dentro de sus tareas ella es consultora del Servicio de Humanismo y Bioética de la Fundación Santa Fe Bogotá. Algo de esto le vamos a preguntar para que nos cuente, porque es un modelo que acá en Argentina no tenemos, el que llevan adelante allí, así que le vamos a preguntar en un rato. Y queremos contarle, ella es muy modesta y no lo dijo, pero nosotros sí queremos que sepan que es ganadora del segundo premio, del premio anual de bioética que se da acá en Argentina a través de la Fundación Jaime Roca. Y es el trabajo que nos va a presentar hoy justamente, una partecita muy chiquitita del trabajo que mereció ese premio, que es muy extenso y que a partir del día de mañana nosotros les vamos a enviar el resumen completo, porque ustedes tampoco recibieron el resumen que se publicó en la Fundación Roca, solo recibieron una parte, así que hoy nos va a presentar parte de ese trabajo y mañana, a partir de mañana ya la van a recibir completa. Y como siempre hacemos con Gerardo, nos damos el gusto de elegir una frase, y esta frase nos gustó no porque sea absolutamente inédita, sino porque nos pareció que tenía sabor a espíritu compartido y que muchos de los que estamos acá compartimos esa mirada, aún muchos quizás no la pensaron, pero nos tomamos el atrevimiento de sacar de su trabajo de investigación esta frase y, esperen que apreté mal, voy no nos cerramos nada, ahí está. La frase dice, la buena muerte implica una relación dialéctica entre el sufrimiento del moribundo y la compasión de quienes lo rodean. Se reconoce que la muerte es un evento social, acompañado por familiares, amigos, personal de salud, lo que requiere compasión. Y usamos esta frase que, si bien cierra un poco la mirada de este trabajo, para abrir la posibilidad a conocer a la doctora Diana y a escuchar su investigación. Así que voy a dejar de compartir para que la veamos ahora sí y para agradecerle profundamente por la generosidad de sumarse a este espacio. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es todo un privilegio poder compartir este espacio académico con ustedes. Agradezco enormemente la invitación que me hacen desde el instituto, Gerardo y Silvia. Entonces, pues vamos a compartir un poco sobre este tema que pareciera muy obvio. Yo creo que si uno le dice a una persona, ven, hablemos de cómo acompañar compasivamente a una persona que está falleciendo, suena bastante obvio, pero a veces de lo obvio pues salen unas reflexiones muy interesantes que nos permite ver que nuestras sociedades seculares y pluridisciplinarias y pluralistas hay ciertos asuntos que no son tan obvios. Esta investigación está inmersa en mi trabajo de investigación cuando opté por el título de maestría de filosofía.
Entonces, sin más preámbulo, yo quisiera empezar esta investigación con este epígrafe que dice, la medicina se enfrenta hoy con la tarea de ampliar su función. En un periodo de crisis como el que experimentamos actualmente, los médicos deben cultivar la filosofía. Al médico se le plantean hoy algunas cuestiones que no son de naturaleza médica, sino filosófica, y para las que apenas está preparado. Esto es una frase de Víctor Frank, el psiquiatra que describió por primera vez la logoterapia. En este trabajo se aborda la investigación sobre el significado del buen morir y cómo se relaciona con el derecho a la muerte digna. Se argumenta, si bien la muerte digna es un derecho que pretende asegurar el buen morir por medio de garantías legislativas y asistencia sanitaria, considerarlo como único elemento a tener en cuenta para su comprensión es insuficiente dentro de la complejidad de este fenómeno. Se propone entonces una mirada desde la filosofía en la que se resalte el reconocimiento del sufrimiento y el acompañamiento compasivo como elementos que hacen parte de un buen morir y su comprensión. El trabajo está dividido en 3 capítulos. El primer capítulo presenta una aproximación hermenéutica sobre el concepto del derecho a la muerte digna en Colombia, explorando los antecedentes éticos, jurídicos, legales, médicos, buscando entender en qué consiste este derecho y cómo se construye a partir de categorías como muerte, dignidad humana y autonomía. En el segundo capítulo se explora la experiencia del proceso de morir desde la fenomenología, considerando que el sufrimiento es ineludible en este proceso y que su reconocimiento favorece la comprensión del otro. Finalmente, se concluye que el fenómeno del buen morir va más allá de la mera garantía del derecho a una muerte digna. Requiere de un acompañamiento compasivo, donde aquellos que acompañan al moribundo despliegan una mirada que facilitaría brindar un apoyo significativo a aquellos que se encuentran en la etapa final de su vida. Para atender este asunto es necesario dar alguna precisión de los siguientes términos y categorías. Partiendo de una mirada epistemológica, podríamos definir que la muerte de una manera amplia se entiende como un fenómeno en que se produce una cesación. En la muerte humana, no solamente se pierde una cesación biológica, sino que se pierde agencia y personalidad del sujeto. Es importante tener en cuenta que en este trabajo hay 3 categorías que, aunque similares en apariencia, tienen definiciones diferentes y son necesarias precisarlas. Hay una primera categoría que habla de el buen morir, a veces se utiliza también como buena muerte, que hace referencia a ese morir de una manera que sea afín con las concepciones culturales e individuales sobre lo que sería una muerte deseable para cada persona. La segunda categoría es la muerte digna, que se utilizará en el mismo sentido que se comprende el derecho a la muerte digna, un término legislativo que busca garantizar cuidados paliativos para el proceso del final de la vida de una manera respetuosa y con la autonomía del individuo. Y por último está la categoría de eutanasia, que la limitaremos, si bien la etimología de la palabra buena, thanos. Ay, se muteó ella sola. Te muteaste, Diana. Tocaste, ahí está. Listo. ¿En dónde me quedé? ¿En eutanasia? No, de empezar con la eutanasia y listo. Ok. Entonces, estaba comentando cómo a partir de la etimología de eutanasia uno podría llegar a asumir que es sinónimo o es igual a buena muerte. Sin embargo, aquí la vamos a delimitar a la categoría de una muerte médicamente asistida que atiende ese derecho a morir con dignidad. Eh, Esto lo haremos con el mero propósito de distinguir en el diálogo y no entrar a esa discusión circular alrededor de si despenalizamos o no despenalizamos la eutanasia, ¿no? Nosotros lo que queremos es ver cómo nosotros podemos analizar un buen morir, algo, llevándolo a algo más allá de la despenalización de la eutanasia. El estudio hermenéutico del derecho a la muerte digna en relación con las categorías de muerte, dignidad humana y autonomía
nos permitirá poder definirla como un derecho emergente en la Constitución, por lo menos colombiana, que ofrece la posibilidad a las personas al final de su vida proteger su dignidad en condiciones libres de dolor y sufrimiento, y en las que se respetan la autonomía, la libertad, la libre determinación y el desarrollo de la personalidad. Esta definición, si la vemos un poco más de cerca, y creo que la mayoría de nosotros estaríamos de acuerdo con ella, se basa en dos supuestos. En un primer lugar, es que todas las personas van a mantener su libertad, su autonomía en el final de sus vidas, elementos que son necesarios para definir y entender el concepto de dignidad humana. Y el segundo supuesto es que el buen morir solo se puede alcanzar mediante garantías o medicalización de la muerte y un marco legal apropiado que lo garantice. Sobre ese primer supuesto, me gustaría que lo controvirtiéramos un poco, puesto que valdría la pena recordar sobre el deterioro del cuerpo al final de la vida, que en ocasiones puede limitar la capacidad de toma de decisiones, además de la pérdida funcional que limita la independencia y autosuficiencia del individuo, y que en ese sentido limita por lo menos el ejercicio de su autonomía, libertad, libre determinación y desarrollo de la personalidad. Si nosotros estuviéramos en ese contexto, ¿nos atreveríamos a decir que una persona así no podría tener una buena muerte? Es posible pensar que aquellos que acompañan a una persona moribunda tienen una noción de lo que un individuo desearía, si pudiera expresarse, o al menos una aproximación razonable de lo que sería un buen morir para ese paciente. También podríamos presumir que la ciencia médica posee todas las respuestas sobre esa materia y podría resolver el asunto. No obstante, estas suposiciones no se ajustan a la realidad práctica. Por un lado, en ocasiones el tema de la muerte no se aborda abiertamente entre familias o con los médicos, lo que lleva a desconocer las voluntades del paciente respecto al final de su vida. Además, vivimos en una sociedad pluralista en la cual valoramos de distintas maneras lo que consideramos lo que es una vida digna y por ende lo que significa un buen morir. Esta diversidad de perspectivas generan discrepancias entre los diferentes agentes morales involucrados en un proceso de toma de decisiones al final de la vida de una persona que no puede participar de esas decisiones, familia y médicos, por ejemplo, en relación a lo que implica un buen morir, y esto se aúna o demuestra que ese significado se construye de una manera intersubjetiva y aún en personas con las que no tenemos la posibilidad de conocer su voluntad sobre los cuidados al final de la vida, estará de por medio la pregunta de cómo podemos cuidar a esa persona para que pueda, en efecto, tener una buena muerte. El segundo supuesto de la definición de muerte digna, si bien tiene una base social y se centra en una visión humanística y pluralista propia de nuestras sociedades occidentales contemporáneas, termina por enfocarse principalmente en el aspecto biológico de la muerte. Es decir, se asume que el buen morir solo se puede lograr mediante el tratamiento médico de síntomas y la legalización de este tipo de cuidado. De esta manera, la medicina tiene el compromiso y responsabilidad de aliviar los síntomas de los pacientes. Yo no quisiera controvertir esto como parte constitutiva de esa buena muerte. Yo lo que quisiera es demostrar cómo podemos pensarlo de una manera más amplia. Aunque pareciera evidente que mitigar el dolor y el sufrimiento es un imperativo del cuidado al final de la vida, en la complejidad humana resulta cuestionable que el problema se reduzca únicamente a ese objetivo como única meta relevante en una aproximación al paciente moribundo. El sufrimiento, como bien sabemos, no se limita únicamente a un dolor físico, sino que abarca también las dimensiones sociales, emocionales y espirituales. Por lo tanto, los alcances de la medicina y las disciplinas de la salud serían insuficientes para entender el sufrimiento al final de la vida si solo se centran en esa dimensión biológica. Quizás si entendiéramos que el sufrimiento es una parte integral del proceso de morir y que la aceptación de la finitud inminente genera un proceso de duelo, si además aceptáramos que no todos los procesos de muerte implican la preservación de la autonomía del agente moral y aún así pueden cuidarse con dignidad
o que la medicina no solo consiste en erradicar o mitigar el dolor o sufrimiento, nos llevaría necesariamente a resignificar en qué consiste ese acompañamiento o cómo podría construirse un adecuado acompañamiento del buen morir. En el tiempo que he ejercido mi profesión, he llegado a la conclusión de que el sufrimiento, la tranquilidad y la felicidad coexisten en una experiencia vital en lugar de ser mutuamente excluyentes. Tanto los pacientes que tienen un intenso sufrimiento como aquellos que son serenos, felices y resignados pueden experimentar momentos de plenitud y de alegría, así como sufrimiento, inclusive sufrimiento intolerable durante todo este proceso. Esperar que el sufrimiento humano se erradique al final de la vida a través de garantías legislativas y asistenciales desconocería la naturaleza misma del final de la vida humana como experiencia social, intersubjetiva y contingente. Por lo tanto, proponemos una resignificación de ese sufrimiento en la experiencia del final de vida, así como el valor del acompañamiento compasivo como parte de un proceso integral del buen morir. En ese sentido, buscamos entender cómo el acompañamiento en buen morir, desde la mirada del otro que acompaña el proceso, como parte de una construcción social fundamentada en una genuina preocupación por el otro y por el florecimiento de lo humano. Nos proponemos entonces incluir la mirada compasiva en ese otro que acompaña como parte de la comprensión de lo que constituye un buen morir. Para lograr este significado de un acompañamiento significativo, utilicé la mirada filosófica de Martha Nussbaum, y la elección de esta autora no fue arbitraria, como pasa en filosofía. La utilicé como referente para esta investigación por tres argumentos principales que ella va a defender a lo largo de sus textos. Yo me centré en emociones políticas porque el amor es importante para la justicia, el ocultamiento de lo humano y terapias del deseo. El primer argumento es que ella destaca el valor al elemento emocional al reconocer que las emociones son construidas cognitivamente como una respuesta inherente a una vulnerabilidad humana. Corresponden a juicios de valores y nos vinculan socialmente. La segunda idea que ella defiende y que traigo en mi trabajo se refiere a la relevancia que otorga la compasión para abordar el sufrimiento humano. Y finalmente, porque Nussbaum articula la medicina y la filosofía en términos prácticos y compasivos para responder a las necesidades de salud de los seres humanos, buscando un florecimiento del humano como fin último. En cuanto al primer argumento, es importante destacar que el reconocimiento del sufrimiento como parte integrante del proceso de final de vida también implica reconocer la vulnerabilidad del ser humano ante una muerte inminente. En su obra Emociones Políticas, Nussbaum define la compasión como una emoción dolorosa dirigida al sufrimiento grave de la otra criatura o criaturas. En otras palabras, se trata de una experiencia dolorosa causada por la conciencia del infortunio inmerecido de otra persona, ante un mal percibido como grave, destructivo o penoso, y que podría ocurrirle a cualquier individuo vulnerable. Por lo tanto, el punto de partida para reflexionar sobre la compasión es el reconocimiento de la vulnerabilidad humana compartida, ya que, de no ser así, no podríamos sentir compasión hacia otros. Según la autora, la compasión tiene una estructura cognitiva basada en tres pensamientos, que es el pensamiento de gravedad, el pensamiento de no culpabilidad y el de similitud de posibilidades o juicio eudaimonista. En este elemento participan dos agentes, el que sufre y el espectador externo. El pensamiento de gravedad se refiere a un juicio que reconoce que algunos acontecimientos generan sufrimiento debido a su gravedad, trascendencia y oposición a la dignidad humana y los planes a futuro de quien sufre. En ese pensamiento se abordan las preocupaciones relacionadas con la muerte y la vulnerabilidad a la finitud del cuerpo. Por otro lado, el pensamiento de no culpabilidad indica que no se compadece de la misma manera cuando el problema se deriva de decisiones de la gente. En ese punto es necesario tener en cuenta que la muerte es algo esperable dentro de la condición humana y que no depende de las decisiones del individuo llegar o no llegar a eso.
Un ejemplo que podríamos pensar sería el paciente que tiene cáncer de pulmón. ¿Cómo nos hace sentir el paciente que tiene cáncer de pulmón que jamás fumó? ¿Y cómo nos hace sentir el paciente que tiene cáncer de pulmón que fumó desde los 15 años y nunca paró y aún sigue fumando sabiendo que tiene cáncer de pulmón? ¿Cómo se despierta la compasión de manera distinta cuando nosotros culpamos de su suerte a las personas y cuando no las culpamos? Eso es lo que ella está tratando de demostrar. Finalmente, el juicio endaumentista implica que lo que se mueve cognitiva e imaginativamente en el espectador con el infortunio ajeno no es un estado de ánimo secundario, sino que es una preocupación por el destino del otro, porque puede darse cuenta cómo la suerte del otro de alguna manera afecta su propia concepción de vida buena. Y es por eso, con esta explicación, que la elegí a ella para proponer reconocer esta estructura cognitiva de la compasión, en ella una propuesta de cómo interpretar, acompañar y cuidar de aquel que al encontrarse en el final de la vida sufre. Finalizo estas reflexiones de Martha Nussbaum con su idea de que la filosofía puede actuar como un médico compasivo para el alma. En su obra Terapias del Deseo, ella presenta argumentos para fomentar la colaboración de la filosofía y la medicina en el cuidado de los pacientes que enfrentan el proceso del final de la vida. En primer lugar, plantea que los seres humanos experimentan un temor natural hacia la muerte, lo cual puede generar sufrimiento tanto para el paciente como para quienes lo acompañan. Sin embargo, este sufrimiento y tristeza pueden ser aliviados por medio de la compasión. En ese sentido, nos presentan dos maneras de abordar en la filosofía helenística la relación entre el miedo y la muerte por medio de autores como Epicuro y Lucrecio, quienes fundamentan la contradicción que supone el temor a la muerte, reconociendo de cómo, como consejo de vida, aprender a no temerle, pues la vida y la muerte no coexisten en un mismo momento y solo los vivos tienen esa posibilidad de percibir, de sentir y pasar por sufrimiento. Y en esa medida es razonable deducir que en la muerte no existe el sufrimiento ni el dolor. Este rechazo al temor de la muerte es de manera tangencial también su reconocimiento en el ámbito de lo humano. Sin embargo, este planteamiento pues tiene sus oposiciones. Hay autores como David Furley, que es un filólogo clásico británico que se centra en la filosofía presocrática, quien argumenta que el miedo a la muerte es en sí el temor de los proyectos y esperanzas de vidas que no han tenido un sentido. También podríamos apelar a autores como Paul Ricoeur, eh, quien considera que el temor a la muerte no es un evento biológico en sí, sino es al imaginario sobre la agonía y el sufrimiento de los sobrevivientes, quienes son amados por el moribundo, lo acompañaron y no van a fallecer con él. Adicionalmente, podemos reconocer también autores que han escrito reflexiones sobre el final de sus vidas. Esto es supremamente interesante. Autores como Oliver Sacks en Gratitud o el mismo Ricoeur en Vivo hasta la muerte, que manifiesta sentir ese temor a su muerte durante el final de su vida como una de esas emociones que convergen en esos momentos. Estos argumentos nos permiten reconocer la presencia del sufrimiento al final de la vida, pues no solo consiste en una finitud del cuerpo, sino también de los vínculos significativos con aquellos que nos acompañan. Encontramos entonces elementos racionales y emocionales que acompañan el proceso de un buen morir, que como Ricoeur describe, ocurre ante los ojos de varios sobrevivientes, o como hemos propuesto en este trabajo llamarlos, acompañantes compasivos. La muerte y el proceso de morir, como hemos descrito previamente, son acontecimientos sociales. Por esta razón, es inevitable que un texto sobre el buen morir no cuestione en las mejores maneras el cuidar y el acompañar de este proceso. Este acompañamiento puede ser visto tanto en la esfera privada, familia, amigos, compañeros, como en la profesional, como es el caso de la relación médico-paciente, que se forja durante el final de la vida de este último. Sobre este tema existen diversas propuestas a la luz del pluralismo que hay sobre las reflexiones de un buen morir. Sin embargo, para Nussbaum, en el cuidado del médico hacia su paciente, se resalta la compasión como una emoción fundamental. Ella dice, y la cito, porque la concepción de la tarea del filósofo como la actividad médica hace de la compasión y el amor a la humanidad
rasgos fundamentales de aquel. Además, que en la ética médica, el compromiso es actuar de acuerdo a las necesidades del paciente, que a la luz del paciente que sufre necesita ser comprendido, atendido en su dolor, acompañado en su angustia. En fin, actos médicos que implican una movilización a su favor, es decir, una movilización compasiva. Para finalizar, es relevante señalar que la compasión como emoción central también ocupa un lugar destacado en la reflexión sobre el final de la vida, presentada por Riquet en su libro Vivo hasta la muerte. En este texto, el filósofo resalta el rol del profesional del cuidado paliativo y los sobrevivientes bajo la cultura de la mirada compasiva, pues reconocen en el paciente terminal o agonizante alguien que aún está vivo. Hemos construido 3 ideas básicas sobre la experiencia del buen morir. La primera es que el concepto del derecho a la muerte digna es insuficiente para describir lo que está implicado en esa experiencia. La segunda es que el sufrimiento hace parte de la experiencia del final de vida y su reconocimiento es necesario. Y por último, que en la vivencia social de la muerte, en la que el sufrimiento es ineludible, es importante apelar a la compasión como emoción central en el cuidado y acompañamiento del moribundo. Se propone entonces, a través de la compasión, un cuidado del otro por medio de una genuina preocupación por su bienestar y florecimiento humano. El acompañamiento compasivo es una idea que debe permear no solo la labor de un profesional de salud con su paciente, sino también la relación entre la persona al final de la vida con todos sus acompañantes. Este es entonces no solo un desafío para los médicos, sino para toda la humanidad que se ha convertido hoy en insensible frente al sufrimiento de los demás. Muchas gracias. Una bibliografía breve, el trabajo tiene mucho más. Muchas gracias. Ahora sí, nos escuchan todos. Estábamos agradeciéndote y diciendo que resultaba muy interesante escucharte. Y vamos a abrir, como hacemos siempre, a los que están acá y a los que están conectados, la opción de participar, de levantar la mano, de preguntar, de compartir. Yo, acá, bueno, tenemos una felicitación por tu exposición, que por supuesto nos sumamos, fue súper clara. No, Luis, vos también tenés... la felicito. No, acá también se suma. se suman a las felicitaciones, muy bien. Yo me voy a tomar el atrevimiento de empezar y estaba escuchándote con mucha atención y me llama la atención cómo la compasión, siendo tan humana, en los últimos tiempos empezó a hacerse presente en la idea de acompañar a las personas en un estado de vulnerabilidad absoluta y de dependencia absoluta, como es el final de la vida o como es una enfermedad quizás. Nosotros siempre en los ámbitos sanitarios escuchamos la simpatía y el salto de la simpatía a la empatía que está tan de moda, y ese salto de la empatía a la compasión parece que se cuesta un poquito. Esto de correrse de uno mismo, de estar para el otro, de brindarlo bien como lo transmitimos en el trabajo y lo transmitiste recién. Y pensaba en este juego entre el que se permite ser cuidado y acompañado y deja que el otro, los otros, el equipo de salud, la comunidad, se haga cargo de acompañarlo y se entrega y tiene esa, digamos, y se hace presente en esa desprotección y esa vulnerabilidad que siente y esa fragilidad que la acompaña en particular al final de la vida, y como todo el resto, la comunidad, su círculo social, el equipo de salud, tiene que estar ahí para apoyar, para acompañar, y la compasión no puede quedar de lado. Claramente, subsidiariamente hay que estar, y estamos atravesando tiempos, como bien dijiste, donde parecería que los cuidados paliativos hay una intención de empezar a correrlos. Sin embargo, son muy importantes, no solo son un derecho, son una gran respuesta y tenemos mucho por trabajar en ese campo. Y mientras te escuchaba pensaba, ¿cuánto tenemos para trabajar todavía para fortalecer los equipos de salud? Y empezaba a pensar, ¿qué concretamente podemos hacer para que
en la formación de los médicos se integre la compasión como una competencia profesional. Porque yo no sé qué disparó este trabajo en vos claramente, tuvo que haber un montón de situaciones que hicieron que encamine esta investigación hacia ese lado. Pero, ¿cuántos médicos están tan lejos de llegar a entender o a ejercitar, a permitirse esa compasión? Así que te traslado esta pregunta. ¿Se te ocurrió cómo podemos hacer nosotros para que nuestros miembros del equipo de salud, digo, los que están en formación y los que están trabajando, puedan integrar la compasión como una competencia profesional? Sí, yo creo que ese es el gran desafío, ¿sí? Digamos que creería que si uno expone un tema como estos en un aula pluridisciplinaria, pluralista, nadie va a debatir que la compasión es importante. ¿Sí? Creo que es de las pocas cosas que humanamente hemos llegado a acordar, reconocer el sufrimiento del otro y actuar en favor del otro. Sin embargo, lo que me motivó y sobre todo lo que me motivó buscar a Nussbaum es, bueno, ¿y qué es la compasión? ¿Y qué es lo que queremos hacer, decir cuando hablamos de ella? Y a veces se usa como sinónimo intercambiable con empatía, con simpatía, dependiendo de la religiosidad, con la piedad, con la... Sí, y empieza a llenarse una suerte de ruido que no le permite a uno ver con claridad. Yo pienso que esta autora, cuando propone que existen unos juicios de valor previos, que si nosotros logramos estructurar de manera racional, puede modificar una emoción hasta el punto de llevarlo a uno a sentir compasión, podría ser un buen punto de partida. Creo que una mirada un poco más cercana a qué es lo que significa la compasión, cómo puede ser expresada y cómo puede ser entendida. Yo escogí a Nussbaum, pero es que de filosofía de emociones hay autores interesantísimos, escoger fue difícil, pero en ella encontré que esa practicidad de encontrar 3 tipos de razonamientos que realmente cuando uno se pone en el ejercicio de no de llevarlos a cabo, la compasión sale con una facilidad, ¿sí? Cuando logramos entender que nosotros no tenemos que compartir los valores del paciente y los razonamientos que está teniendo. Nosotros solamente tenemos que comprender el contexto en el que está viviendo. Y que en ese sentido, una persona que está al final de vida sufre, punto. No hay que entrar a filosofar con ella, entender qué tanto sufre, que si será que está llorando. No, yo recuerdo una abogada del Comité de Ética hace muchos años en el que participo, que decía, ¿por qué los médicos necesitan ver de los pacientes estar aquejándose y estar llorando para poder entender que esa persona, aún esté con la mejor sonrisa, puede estar sufriendo? Yo decía, pues sí, finalmente, ¿cuántos comediantes no se suicidan? ¿Sí? ¿Cuánta tristeza puede haber detrás de una sonrisa? ¿Sí? Entonces, primero, entender que hay ciertos contextos en donde uno puede asumir que por el simple hecho de que va a haber una pérdida, ¿sí? Algunos lo vivirán con más estoicismo, con mucho, no sé, más tendencia hacia el budismo, resignificarán el proceso, pero podemos reconocer que es un proceso en donde todos somos vulnerables y todos somos, y que se puede presumir un sufrimiento o por lo menos una resignificación que es dolorosa para la persona. Sí, una vivencia que quisiera que no pasara, pero que todos reconocemos que va a pasar. El segundo, el de la culpabilidad. Yo les ponía el ejemplo con los pacientes y es impresionante. ¿Cuánta diferencia hay o nos transmite esa persona que es profundamente iracunda, agresiva con el personal, o la persona que ha vivido una vida poco soluble, saludable, ¿cierto? Eh, ¿Cuántos juicios no hay de por medios y cuando nosotros nos damos ese espacio para de alguna manera saber si merece o no merece esa suerte y que cuánto socava la compasión cuando uno encuentra algo por el cual culpar a esa paciente? O sea, si a uno le dicen que hay un paciente que tiene un infarto, que tuvo corazón abierto y que se comió una lechona en el postoperatorio, uno no le da rabia, reconozcámoslo abiertamente, ¿sí? Entonces, en ese entender al paciente, el no culpabilizarlo de su suerte y entender que la enfermedad es algo que nos viene a todos, no porque
comimos bien o no comimos bien, nos ejercitamos, no nos ejercitamos, hicimos, cumplimos. ¿Cuántos de nosotros cuando nos mandan un antibiótico nos tomamos cumplidamente en la hora que es, en el exacto momento? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que asumimos todas las recomendaciones médicas aún siendo médicos? ¿Sí? Esto de no culpabilizar a las personas de su suerte termina siendo una herramienta muy poderosa para permitir que la compasión emerja. Y lo último, fomentar una medicina o una atención de salud que tenga una preocupación más amplia que únicamente el individuo que yo tengo enfrente. Entender que esa relación médico-paciente que yo estoy cultivando no solamente tiene un impacto en la intimidad del paciente y yo, sino que tiene una mirada y una preocupación y un compromiso hacia el bienestar de todas las personas. Creo que una medicina que promueve este tipo de ideas va a permitir por lo menos el espacio. Finalmente uno no puede forzar a nadie a que sienta compasión, pero de pronto sí le puede mostrar el camino de cómo puede emerger o surgir de esa persona cuando entiende que el paciente está sufriendo por el hecho de que está muriendo, que no tiene culpa de su suerte y de lo que está viviendo en este momento, así haya sido la peor persona y así haya sido la persona menos saludable del planeta. Y tercero, que podamos ver que la atención de ese paciente no solo es la atención de ese paciente. La atención de ese paciente es una declaración de cómo considero que merece ser tratada una persona cuya vida está finalizando. Así que no queda en la intimidad de la relación médico-paciente. Creo que ese es un camino, por lo menos ese fue el que yo exploré y el que defendí a través de este trabajo. La verdad que es muy interesante porque me parece muy humano esto de que lo primero que sale sea jugar, que sea opinar, que sea desde los valores propios y desde el ojo crítico de lo que debería haber sido y no de lo que realmente es. Eh, y que uno llega y transita su vida lo mejor que puede, con lo que puede, y que no somos quienes para juzgar a los demás. Eso me parece Sí, que es muy interesante. Eh, sí, Sí, y también quiero rescatar lo que acabas de decir, que ya había dicho antes, lo humano del sufrimiento, sí, ¿no? Todos nosotros estamos muy formados en trabajar sobre el dolor. mm, Ustedes que son médicos trabajan específicamente sobre esa analgesia y más al final de la vida. El sufrimiento es parte de la persona, es parte de la vida, es parte de las historias compartidas y no por eso tiene un valor diferente o menor y se hace presente. Eh, Creo que es una gran oportunidad para trabajar en torno a reconocer que ese sufrimiento está, existe, es real y que ujú, no podemos no verlo, no podemos no mm, acompañarlo. Eso realmente me pareció que también es un espacio para poder reafirmar que existe y que si bien todos nosotros estamos motivados por la bioética, transmitirlo, ¿no? mm. Ser justamente un ejército de transmisores de un mensaje. Sí. Y otra cosa muy interesante que tú también estás empezando a mencionar es cómo a veces a partir de esos supuestos que nosotros nos creamos y que están ahí, ¿sí? No existe un ser humano que no tenga un juicio de valor, un prejuicio, que no se aproxime al otro a partir de su experiencia y de lo que considera bueno o malo. Eso es lo más humano que existe y va a seguir pasando. Pero es muy interesante ver cómo hay ciertos supuestos emocionales que uno esperaría encontrar en una persona que está sufriendo, ¿sí? Como que la emoción que tiene que demostrar y hacerme sentir esa persona es que está triste. Pero la verdad es que en un sufrimiento que es constante, en una enfermedad crónica, incapacitante o, bueno, como sea vivida por el paciente, hay muchas emociones que puedan surgir. Así anecdótico, a mí, yo en el ejercicio de mi profesión, pues he tenido mucho contacto con pacientes en el final de su vida. Y dentro de esos pacientes hay algunos que solicitan eutanasia. En efecto, acá en Colombia está despenalizada y los pacientes tienen derecho a solicitar una eutanasia. Y hubo un paciente en particular que fue como de los primeros que me sacudió y que me hizo ver que no existe tal cosa como una emoción estática para decir que alguien está sufriendo. Y es una persona que hizo una solicitud de eutanasia y que cuando llegamos a decirle que el comité
había aceptado su solicitud. Esta persona siempre estaba triste o compartía con su familia o todo. Lloró de la felicidad, celebró con su familia. Su familia trajo bombas y torta para celebrar que le habían dicho que sí. Y yo decía, wow, ¿cuánto tiene que sufrir una persona para que celebre que le permiten acabar con su vida? Creo que el pensamiento debería venirnos un poquito al revés. No es paciente, demuéstreme que está sufriendo para decirle sí a la eutanasia. No, un paciente está pidiendo eutanasia, bueno, está sufriendo. Nadie pide eutanasia porque esté pasando delicioso. Entonces, ese tipo de reacciones de los pacientes es impresionante. En mi trabajo exploré esa parte, no la resumí en el premio, no lo van a recibir, pero hace parte de mi trabajo de tesis, porque hice una descripción fenomenológica de lo que fue ese proceso de acompañar el final de la vida, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional y cómo de alguna manera llegué a esta conclusión de tal vez no es necesario estar pensando o razonando por qué sufre el otro, sino sencillamente estar ahí, acompañar, permitir que tenga un buen morir en cuanto a que esa persona no va a estar sola y sabe que hay alguien que se preocupa por sí, por ella. Creo que eso hace parte de un buen morir y es la idea que defiendo en este texto. Entonces describo situaciones como, por ejemplo, una paciente que cuando yo estaba empezando a estudiar medicina, siempre que iba, lo único que me decía cuando yo le preguntaba cómo estaba era solicitar morirse. Yo en ese momento no tenía ningún tipo de experticia, ni con muerte médicamente asistida, nada. Yo era estudiante de séptimo, octavo semestre en la carrera y no sabía cómo responder a eso, si soy sincera, ¿sí? Y en medio de todo su sufrimiento hubo un momento que sus hijos pequeños llegaron a celebrar su cumpleaños. Y fue de esas situaciones que me permitieron ver cómo en el sufrimiento puede haber momentos de alegría. Ahora se fueron los hijos, le pregunté cómo estaba y fue súper frustrante porque lo que me contestó es, doctora, me quiero morir. Yo estaba esperando una respuesta diferente y se me estaba esperando que con la llegada de los hijos, ahora sí, no, doctora, me quiero morir. Yo le dije, listo, mañana lo hablamos. Y la paciente falleció esa noche. Mm, Diana, yo quiero preguntarte, ujú, para que podamos chequear un poquito algunas de las cosas que estamos planteando, la idea ujú, de ver cómo, vos en un momento dijiste esta construcción subjetiva y ética, no solo médica, de concepto, y yo creo que en toda esta mirada no podemos dejar de lado en qué momento empezamos a actuar con los pacientes con una enfermedad curable. Médicamente podemos definir en qué momento comienza una enfermedad curable, cuánto los cuidados paliativos acompañan esta idea, ¿no? Porque, claro, yo no sé si estudiaste o no estudiaste, todos los pacientes que acompañaste, en qué momento estuvieron actuando. Claro, si uno ujú, llega en un momento en el cual ya está tan inmerso la situación tan metida y esto de la intersubjetividad ya se transforma en algo subjetivo totalmente, ya no sale del concepto, ya está inmerso en el tema. En cambio, si vos pudiste participar con un cuidado paliativo, en un acompañamiento que lleve un tiempo, y esta es la dificultad a nivel mundial, no pasa solamente en otros países, y acompañamos el proceso. Yo no sé cuántos pacientes llegan a un estado subjetivo, totalmente subjetivo, de sufrimiento que piden eutanasia. ujú. No sé si me explico la idea, ¿no? O sea, tiene un tratamiento, te acompañé
digamos, presenté tu trabajo en el premio porque me encantó, digamos, me gustó la reflexión que hiciste, pero, digamos, quiero abrir un poco más el juego a pensar algún otro tema que podemos ver, también la realidad Mm. cotidiana de la autorización, que acá no está, ¿no? Por eso quería ver si habías podido verlo o estudiarlo o verlo en los pacientes que seguiste, tal vez en los casos que contaste, ¿no? Digamos, uno acompaña a los Ujú. pacientes en todo momento. Sí, yo creo que algo importante y que me gusta siempre aclarar mucho de mi trabajo es, si bien estoy diciendo que no sé, que la discusión no se puede centrar en la medicalización ni en la legislación de la muerte digna, no es una invitación a excluir el elemento biológico que compone o que constituye el proceso del morir. ¿Sí? Si uno se aproxima un poco de una manera más directa a las legislaciones, a los debates alrededor de la despenalización o no de la eutanasia o de la muerte médicamente asistida, logra rescatar que la invitación no es, exceptuando en contextos muy puntuales, no es solamente la mirada de un sufrimiento intolerable de la vida, sino es un sufrimiento intolerable que se vincula y está asociado a una enfermedad que, por lo menos en la legislación colombiana, es grave e incurable. La terminalidad dejó de ser un criterio para nosotros. A nosotros ahora nos interpela las enfermedades que son graves e incurables. Pero de ninguna manera la eutanasia se abre, por ejemplo, para el sufrimiento, reconociendo que puede ser igual de legítimo, igual de intenso, igual de intolerable, para un sufrimiento que no esté asociado, vinculado a una afección o condición de salud. Creo que son espacios que cada estado, cada nación necesita dialogar, porque no tenemos la misma concepción de esos espacios, cuándo los vamos a abrir y por qué los vamos a abrir. Creo que esa es la reflexión inicial que cualquier país se tiene que hacer antes de legislar sobre la materia, y por supuesto que la medicalización y la parte jurídica, legislativa y los diálogos sociales son importantísimos en ese tema. Yo solamente quería reconocer que no es lo único que hay y que a veces en esta debate apasionado, bioético, tan contemporáneo, tan difícil de conciliar alrededor de la eutanasia, terminamos desdibujando todos estos puntos en donde todos terminamos convergiendo. Es decir, todos terminamos llegando a ese deseo de querer que las personas mueran sin sufrimiento, a ese deseo de querer acompañarlas, hacerla de la mejor manera posible. Creo que eso es una movilización humana que emerge, y no es porque no emerja o no emerja que pasa, sino sencillamente es porque a veces no sabemos cómo o qué traduce eso que nosotros deseamos hacer. Y por eso es que el trabajo se centró ahí. Pero sin lugar a duda, la medicina tiene mucho que decir al respecto, con respecto a manejo sintomático, a las metas terapéuticas, a las condiciones y enfermedades, pero solamente es una parte. Muchas gracias. María Elena, que había levantado la mano. Bien. Sí, Hola, buenas noches, María Elena. buena, yo lamentablemente se me cortó el internet en una parte, así que no sé si hablaron de esto, pero bueno, Maliandi, cuando trabaja las cuestiones bioéticas, él plantea, ¿no es cierto?, la tensión que hay entre lo universal y lo particular, ¿no es cierto?, como algo que hay que considerar siempre. Y yo creo que lamentablemente en el tema de la eutanasia vamos a una deriva, digamos, de lo subjetivo. O sea, yo de las reflexiones que voy leyendo, tanto de la parte de abogados o a veces bioeticistas, es, digamos, bueno, la consideración del caso particular. Y acá también, digamos, se publican cosas, digamos, acá yo estoy en el Chaco, acerca de esto, ¿no? De los casos que abrirían el debate y a partir del debate llegar a leyes. O sea, estamos siempre en una mirada donde partimos de lo que se llama el situacionismo, ¿verdad? Entonces, el situacionismo es miramos el caso nos conmueve, de hecho, el contexto, etcétera, pero
la subjetividad, que sí hay que tenerla en cuenta, termina siendo el criterio rector. Y entonces olvidamos la pregunta ética fundamental, que es ¿qué es lo correcto? Eso sería un poco tener en cuenta la atención, porque Maliandi lo que plantea es que no pueden ser lesionados estas tensiones, digamos, o si nos quedamos solo en lo subjetivo, situacional, contextual, etcétera, lesionamos esa pregunta acerca de lo correcto. Entonces, a mí me parece que el debate hoy de lo legal va siempre en esta dirección. No se trata de resolver casos, sino a partir de los casos establecer leyes generales. Y creo que se abre un campo que, de hecho, los bioeticistas también muestran como riesgoso, aún en lo que vos acabas de decir, de que no solo son enfermedades terminales, también acá se habla de enfermedades incurables, irreversibles, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado, la cuestión es, ¿qué pasa con la sedación paliativa? ¿Se usa o no se usa cuando la persona sufre? Y lo otro es esta cuestión, si se tienen en cuenta las consecuencias de las legalizaciones, que abren campos de posibilidades y que a veces no se toman en cuenta porque solo se ve el caso extremo, el caso de la ELA, el caso de otros, ¿no? De otros casos. Entonces terminamos en que, por ejemplo, en países donde por depresión, si la persona solicita la eutanasia, aunque sea un adolescente, se le concede, ¿verdad? Sin agotar recursos muchas veces, solo por esa cuestión de la autonomía, Mm, ¿verdad? mm, Y casos de estos se repiten muchos, ¿verdad? Que a veces se revierten y a veces no, porque hay casos paradigmáticos, ¿no es cierto?, donde, bueno, interviene a lo mejor la madre que pelea en contra de que le van a eutanasiar a la hija, los casos de las eutanasias involuntarias que están sucediendo en otros países, porque los viejos no son útiles, porque, etcétera. mm. Las cuestiones psicológicas de las personas, que esto también está señalado por muchos bioeticistas, que piden la eutanasia porque han llegado a un punto en que se sienten inútiles. Y uno ve en los familiares, uno ve en los familiares que a pesar de que no están postrados, y qué sé yo, tienen esa siempre sensación de que es molesto, de que les doy trabajo a mis hijos, de que soy un inútil, y frente a una ley que lo permite, se sienten en la obligación de pedir una eutanasia para no molestar más. Entonces, todo esto son cuestiones que, finitas, pero bueno, son cuestiones que además, ¿no? Además de pronto la obligación del médico de responder a las peticiones del paciente como obligaciones morales y bueno, las otras derivas. Yo creo que es bastante complejo porque a mí lo que me preocupa es esto, que olvidemos, digamos, la pregunta por lo correcto y nos quedemos en la cuestión de los casos situacionales. Eso es lo que yo, digamos, no sé, cómo lo Gracias, ves. María Elena. Sí. Muchas gracias y agradezco enormemente la reflexión, primero porque el doctorado le he cogido un gusto a Ricardo Maliandi y su ética convergente. Entonces estoy relacionada con el planteamiento de estas tensiones ineludibles. Eh, pero también quisiera apelar a esa misma ética en donde él propone estos principios deontoaxiológicos, en donde cuando nosotros reconocemos qué es lo bueno, qué es lo malo, es muy fácil proceder. Si algo es bueno y existe, entonces lo vamos a hacer. Si algo es bueno y no existe, lo vamos a crear. Si algo es malo y existe, lo vamos a eliminar. Y si algo es malo, pero el gran problema, y en eso comparto, es a qué vamos a llamar bueno, correcto y justo. Es que la deliberación es ahí, ¿sí? Estoy completamente de acuerdo que esto no es una propuesta ni una invitación a que las personas actúen como en una suerte de adolescencia caprichosa y arbitraria y entonces aquí hay que cumplir el deseo y la voluntad en todo el mundo. Yo creo que eso sería un exceso que nosotros de manera deliberada debemos buscar que no ocurra. Estoy completamente de acuerdo con esto. Esto no se trata de llevar a una ética que defienda relativista, de una manera relativista los deseos de cada persona. Pero creo que sí hay una migración de ese caso individual al universal. Nosotros vamos a defender que se puede realizar eutanasia a todo el mundo por todas las circunstancias. No, de pronto no.
Por eso limitamos el campo. Por ejemplo, en Colombia, la eutanasia no es que esté autorizada para todo el mundo. Yo no levanto la mano, pido una eutanasia y al día siguiente me la hacen. No, es un evento que está despenalizado. Es decir, pasamos de una prohibición absoluta del homicidio por piedad, en donde matar por compasión hacia otro es incorrecto, inadecuado y un delito. Abrir el panorama de reconocer unos espacios muy puntuales y muy bien establecidos por la norma de cuáles son esos escenarios en donde eso puede ser una posibilidad, un acto médico, ¿sí? Acá en Colombia no se permite que otro profesional o que nadie más haga el procedimiento, con el fin y ante un escenario de sufrimiento intolerable, ¿sí? Y el principio detrás de eso que se defiende es precisamente esa primera discusión que se dio es la pregunta, ¿cómo puedo yo garantizar una vida digna? ¿Sí? Que es un derecho fundamental que está constituido en nuestra Constitución, si yo no puedo garantizar una muerte digna. Y entendida muerte digna como les pongo en este trabajo, como una muerte que es coherente con lo que la persona es. Entonces, en ese sentido, de las primeras reflexiones que empiezan a emerger en los diferentes estados es precisamente alrededor de, ¿se le pueden imponer tratamientos a los pacientes? No. ¿Se puede aceptar que un paciente diga que solo quiere cuidados paliativos y no quiere la 10ª línea de quimioterapia? Sí. O sea, empieza a elaborarse toda una estructura alrededor de cómo vivir de una manera digna, empieza a ir de una manera muy de la mano a cómo permitir que las personas puedan fallecer. Ahora, yo puedo entender que no todos vamos a estar de acuerdo, que se abra el espacio en la medicina para ocasionar de manera intencional la muerte de una persona. Y entiendo, y esto sí, las éticas personalistas y las éticas autonomistas se van a agarrar a muerte y eso va a ser así, ¿sí? Pero ahí empieza un discurso circular en donde ninguna de las dos éticas se van a reconocer ni se van a escuchar. Lo que podemos hacer, y apelando también a Ricardo Marianti, es encontrar esos puntos de encuentro. Tanto la ética personalista como una ética autonomista defenderían una noción de dignidad humana, un respeto por las decisiones de los demás. Sí. Lo que podemos hacer, y creo que nuestro llamado como bioeticistas, es precisamente a explorar que lo bueno, que lo correcto y que lo justo en un contexto como estos, en donde se reconoce que esa solicitud del paciente no es arbitraria ni caprichosa, sino es una solicitud legítima, pertinente frente a un sufrimiento que el mismo paciente no sabe cómo gestionar. Ahora, ¿solo se puede ser compasivo aceptando la eutanasia? No, se puede ser compasivo de muchas formas, ¿sí? Pero algo que sí sería transversal a cualquier situación sería que nosotros podamos de alguna manera acompañar, estar ahí, sin tener que racionalizar los argumentos del paciente, sino entendiendo que esa persona necesita más que filosofar o más que tener esta discusión que nos apasiona a todos los que estamos, eh, tal vez lo que necesita es más comprensión. Comprensión que su solicitud no es arbitraria, comprensión el sufrimiento que hay detrás de alguien que pide no vivir más. Voy a agregar algo que me estaba ocurriendo mientras te escuchaba. Y también deberíamos pensar como sociedad, si llegamos en el momento de acompañar o llegamos tarde. ¿Sí? Mm. Eso sí. Perdón, acá Luis está esperando hace un montón. Yo voy a pedirles las intervenciones que sean concretas, así después Hernán y después Eduardo pueden también participar. ¿Sí? Bueno, gracias Diana. No, la reflexión es esta. En Latinoamérica, digamos, en nuestro continente, a partir de un estudio, de una investigación que hicimos, solo el 14% tiene acceso a los cuidados paliativos en Latinoamérica. Y por el otro lado, solo el 2% puede tener un acceso formal a la morfina o a opiáceos mayores. Entonces,
y como me lo sacó Perdón, la palabra, perdón. no, es decir, hoy justamente hay un congreso aquí en la universidad sobre cuidados paliativos y los médicos paliativistas decían que los pacientes llegan tarde, o sea, no hay una elaboración. Y por el otro lado, Eric Benito, que es un paliativista español, en 2 años trató 110 pacientes acompañándolos a morir en su institución, y de 110 pacientes, solo 2 pidieron o tuvieron la idea de pedir la eutanasia. ¿Por qué? Porque llegaron a tiempo, porque los cuidados paliativos contuvieron, no en el último momento de vida, cuando el paciente desesperado sufrió durante meses quizás y no tuvo contención. Entonces yo creo que la eutanasia, no podemos hablar de eutanasia, o sí podemos hablar, pero digo, no podemos pensar en la eutanasia cuando otros mecanismos que son más perfectos que la eutanasia no los logramos cumplir. Gracias, En Luis. eso estamos completamente de acuerdo y ahí quiero hacer una acotación. Por ejemplo, estamos totalmente de acuerdo sin cuidados paliativos. Pensar en una eutanasia creo que es desdibujar realmente inclusive qué es lo que pretende la eutanasia. La eutanasia no es la respuesta pragmática a problemas sociales o una ineficiencia de un sistema de salud. Aquí en Colombia, para que una persona pueda acceder a la eutanasia, el sistema de salud en cabeza de la EPS, que son las entidades promotoras de salud, las aseguradoras públicas, deben garantizar el cuidado paliativo del paciente para poder llevar a cabo esa solicitud. El acceso, por lo menos. ¿Sí? Ya si el paciente lo quiere rechazar es otra cosa, pero hace parte, una parte fundamental, importante, inclusive en la noción de muerte digna, los cuidados paliativos, la adecuación del esfuerzo terapéutico, todas las intervenciones de cuidados paliativos y la muerte médicamente asistida hacen parte del conjunto de lo que constituye esa legislación y esa mirada del derecho a morir con dignidad. No es una sugerencia de que solo a través de la eutanasia se tiene una buena muerte. Esa claridad sí la quisiera hacer. Muchas gracias. Hernán, ¿querés desmutearte? Le vamos a tomar el tiempo a Hernán, ¿eh? Querido Hernán, No se desmute. todavía seguís muteado, pero te esperamos. Desmuteate porque corre el tiempo, Hernán, ¿eh? Tic, tic, tic. Desmuteate, Hernán. Ahora, mientras se desmutea, me gustaría agregar que me encanta Enrique Benito, me parece que son unas Ahí, reflexiones ¿me preciosas. escuchan? Sí, señor. ¿Eh? Perfecto. ¿Oh? Sí, una pregunta sencilla, porque por lo que se está hablando, digamos, hay sujetos que son aptos para la solicitud de una eutanasia y hay otros que no. ¿Quién decide y cómo el sujeto pueda o no pueda solicitar o cumplimentar su deseo de ser sujeto de eutanasia? Yo opinaría que la primera reflexión que uno debería hacerse en ese contexto es ¿por qué despenalizó la eutanasia en primer lugar? Porque si uno quiere explorar los diferentes modelos, todos son coherentes a esa pregunta. Entonces tenemos modelos como en Colombia. Colombia, ¿por qué la despenalizó? Por 2 razones o por 2 elementos fundamentales. El respeto por la dignidad humana, entendido como el respeto por los deseos de los pacientes, las voluntades de los pacientes. Y segundo, por el reconocimiento del sufrimiento intolerable y cómo es una solicitud legítima en un contexto como esos. Entonces, si esas son las premisas para despenalizar la eutanasia, entonces, lo primero que se busca es que, en efecto, esta sea una solicitud que solamente el paciente pueda hacer en el ejercicio de su autonomía,
En un contexto como el nuestro, escenarios como eutanasia en menores de 7 años que no tienen la posibilidad de comprender la muerte, no está abierta, ¿sí? Pero si nos movilizáramos, no sé, a Holanda, en donde existe el protocolo Groningen, de pronto los valores y principios de por qué despenalizaron son distintos. O sea, allá permiten la eutanasia de recién nacidos. ¿Pero por qué? Porque los valores y principios que están respaldando o buscando legitimar a través de la despenalización o la legitimación de la muerte médicamente asistida son distintos. Entonces yo creo que eso le corresponde a cada uno de los estados resolver ese asunto, porque en la medida que usted pueda dar cuenta por qué razón va a abrir ese espacio en la medicina, en sus médicos, para que realicen este acto, ahí mismo se responde la pregunta. ¿Lo hace por autonomía? Listo, los pacientes no competentes no podrían ser. ¿Lo hace por inclinación a favorecer el sufrimiento? Listo. Entonces, ¿lo hace por condiciones de salud o no? ¿Sí? Países como Suiza, en donde lo que se percibe es el derecho al suicidio. ¿Sí? No tienen muchas objeciones con respecto al suicidio de extranjeros, de los propios, ni piden muchas solicitudes o muchos requisitos. Entonces, creo que la importancia ahí es que elegir a la persona va muy de la mano del por qué usted va a despenalizar en primer lugar la muerte médicamente asistida. Solo así puede pensar a qué personas sí y a qué personas no. No con una mirada de discriminación hacia los que no, sino con una mirada, estas personas no cumplen con las razones por las que yo estoy haciendo esta muerte médicamente asistida o porque la despenalicé. Me atrevería a responder así, de manera así de amplia. Creo que eso tiene que ser un acuerdo social. Muchas gracias. Súper claro. Eduardo, ¿te vamos a poner el timer a vos Sí, también? muy poquito. Buenas noches. Una, quería agradecerle a Diana por la exposición, la verdad que estuvo excelente. Y otra es, porque se dicen muchas cosas y es importante que ella sea colombiana. Colombia tiene una experiencia de más de 28 años en la despenalización de la muerte asistida, o sea que tiene una experiencia amplia. Como ella recién explicó, es distinta a otros países de Europa. No todas las despenalizaciones son. Una despenalización es simplemente seguir considerándolo un delito, pero no penalizable, digamos. O sea, no es una permisividad. Eh, por otra parte, lo que quería hacer es un número en números, porque si no se dicen muchas cosas y no queda claro. O sea, se pueden decir cosas sin fundamento. La Ujú. población de Colombia y de Argentina son muy similares, estamos alrededor de los 50 millones de habitantes los dos. La mortalidad es del 8% más o menos, igual que en la Argentina, o sea que mueren por año 400.000 personas, 400.000, ese va a ser el denominador. Y en Colombia, yo lo que estuve viendo que no más de 100 acceden a a la eutanasia o a la despenalización, con lo cual es el 0,02% de los que van a fallecer. Y el número sobre la población es un número, una 10 milésima. O sea, es un número muy acotado, muy límite, y dada digamos, las características demográficas, sociológicas y la identidad que tendríamos entre Argentina y Colombia fuera del acento, este, que, que es muy lindo, en realidad nos pareceríamos mucho en lo que y podría ocurrir, digamos. Ella lo tuvo que plantear porque ahí es una realidad, o sea, no son más de 100. Y explicó muy bien las condiciones. Eh, Así que bueno, no, ese comentario nada más en cuanto a similitudes entre Colombia y Argentina, en cuanto a números
y que no es, o sea, si no los números parecerían que iban a ser infinitos. Así que agradezco la exposición. Gracias, Eduardo. Gracias por el comentario. Creo que es tan importante lo que acaba de decir, porque creo que algo que es fundamental para mantener coherencia en lo que les estoy proponiendo a través de este trabajo es que nunca desconozcamos de lo que realmente estamos hablando en términos de muerte médicamente asistida. Sí, creo que sería un error pensar que un escenario como eso es deseable. Eh, Creo que el diálogo alrededor de temas tan espinosos en la bioética como es la eutanasia, la muerte médicamente asistida, inclusive el mismo aborto, es reconocer el escenario trágico que es. Ninguno de los dos desenlaces es algo intencionalmente deseada por una persona moralmente buena, correcta y justa. Creo que eso es importante decirlo, porque en la medida que uno recuerde eso siempre, reconocerá en esto un lugar de profundo respeto por el otro y profundo respeto por el contexto que el otro está viviendo. Y creo que eso es fundamental para poder hablar de un acompañamiento, del acompañamiento compasivo, de saber comprender, escuchar, que si despenalizamos, que no. En lugar de entrar en esa discusión secular, que si será que la vida y la calidad de vida en tensión, a qué vamos a priorizar y por qué, creo que más allá de eso es, así esté despenalizado y en efecto lo vamos a hacer, nunca olvidemos lo que significa una eutanasia y lo que significa un aborto. Creo que eso es algo que jamás podemos olvidar las personas que estamos y que reflexionamos alrededor de estas discusiones. Muchas gracias, Diana. Voy a aprovechar tu reflexión para volver a tu trabajo. Quería preguntarte, de todo esto que investigaste, ¿de qué manera las diferentes tradiciones religiosas o espirituales enriquecen la comprensión del buen morir de las personas? ¿Y en qué lugar queda la esperanza en ese proceso de morir y de acompañar al moribundo? Cuando hice esta investigación y me quise meter con la esperanza, tomé una decisión práctica porque si no, no me hubiera graduado. Y es que a la esperanza le voy a dedicar su trabajo. La Bien. esperanza es supremamente compleja. Uno de los autores que me han venido gustando y que seguramente utilizaré en esa investigación será la propuesta de Byung-Chul Han a partir del espíritu de la esperanza, un libro muy bonito que él publicó hace poco, y de un autor que se llama Eric Bloch, filósofo, eh, que me gusta muy bien, que caracteriza lo que es una esperanza fundada y una esperanza no fundada. Y me parece relevante a propósito de esta conversación, porque uno de los grandes temores de hablar con el paciente, comunicarse, poder dialogar ampliamente, es cómo le voy a decir esto o aquello sin que eso contribuya, impacta o genere desesperanza en el paciente. Y hasta qué punto es un deber del profesional de salud acompañar de una manera compasiva fomentando una esperanza. A lo que me llevaría la pregunta, bueno, ¿qué tipo de esperanza podría uno fundamentar o establecer en el otro? Prometo trabajar al respecto, pero de lo que diré es que he venido entendiendo que ante todo la esperanza, porque a veces se confunde con el optimismo, ¿no? Se cree que se está esperanzado en la medida que uno tenga una suerte de optimismo de vivir más y por más tiempo ciertas experiencias. Y lo que he venido entendiendo, tanto en esta revisión teórica como en la vida práctica, es que un buen morir también es un lugar para la esperanza. Saber que uno va a fallecer porque hay una preocupación genuina de toda una sociedad, va a fallecer acompañado, va a fallecer cuidado, va a fallecer respetado, tanto en su proceso de muerte como cuando ya es un cadáver, creo que es un lugar para la esperanza. Luego, la pregunta no sería si nosotros cultivamos o no cultivamos la esperanza, sino qué tipo de esperanza vamos a fomentar en el paciente.
Y creo que una herramienta como pensar esa esperanza fundada, es decir, esa esperanza que está fundamentada en lo que realmente está pasando y que permite al paciente rellenar con sentido la experiencia que está viviendo, creo que esa es la que deberíamos apuntarle. ¿Sí? Finalmente la esperanza no es vivir con optimismo, sino entender con sentido aquel contexto o aquella vivencia que se está teniendo, ese sufrimiento por el que uno está pasando no es en vano y que tiene una razón de estar, para estar ahí. Creo que eso es un ejercicio, primero, que cae más en el terreno de lo individual. No sé si les ha pasado, uno le dice a un paciente un diagnóstico catastrófico y sigue con su vida como si nada, o pacientes que uno les dicen diagnósticos muy banales y piensan que van a morirse el día siguiente. Es impresionante cómo la interpretación y cómo esta relación médico-paciente pues impacta sobre la esperanza. Pero creo que esa emoción moral merece su propio trabajo y sus propios filósofos para indagar más qué es lo que queremos decir cuando hablamos de esperanza y cuál es esa esperanza que nosotros compartimos en una relación médico-paciente. Súper claro. Yo digo que tal vez Dieta nos va a acompañar en el 2027 con una presentación sobre la esperanza, ¿no? Digo 2027 porque ya el 26 lo tenemos bastante completo, no sé si va a llegar, así que bueno, nos vemos ahí. María Elena, para que cierre, pero por aquí. Así, María Elena. Yo en realidad quiero repreguntar porque pregunté sobre sedación paliativa y yo creo que Sí. pareciera que es entre paréntesis, que no se usa ni se le ofrece a nadie. Mm, A mí hace 2 meses no tuve una operación de una quebradura de cadera y sin preguntarme me daban una medicación que me dormía. Cuando yo me di cuenta, porque yo preguntaba qué me ponen acá, qué me ponen acá, bueno, hasta que yo pregunté qué me ponen acá, que me duermen inmediatamente. Y por supuesto le prohibí que me pongan eso porque no iba a mm. rechazar los antiinflamatorios, etcétera, pero prohibí que me durmieran. Lógicamente, cuando uno se duerme no sufre, ¿verdad? Este, o sea, yo digo, ¿qué lugar ocupa en el dolor refractario? Porque creo que eso es importante, Mm, ¿no? Se habla mucho de dolor muy importante. intolerable y me parece que no se habla de sedación paliativa. Entonces, eso preguntaba. Creo que es una pregunta fundamental, ante todo, porque hay una gran confusión en lo que es una sedación paliativa y lo que es la muerte médicamente asistida. Y con ciertas propuestas desde el punto de vista ético, en donde abren la posibilidad de pensar en una eutanasia pasiva, pienso que eso enreda un poco los conceptos y no nos permite trazar esa línea de diferenciar una cosa de la otra. Creo que lo primero que hay que reconocer es que lo que diferencia ambas prácticas en gran medida es que en la eutanasia hay intencionalidad de ocasionar la muerte del paciente, mientras que en la sedación paliativa lo que hay es una intencionalidad de aliviar un sufrimiento. Hay que reconocer que esa sedación paliativa es un acto médico con unas indicaciones claras que empiezan por lo que usted misma está diciendo, que sea un síntoma refractario. Síntoma que puede ser tanto el dolor, síntomas puntuales, como, y que es cada vez se reconoce de manera más amplia, el sufrimiento emocional o espiritual que puede tener una persona al final de la vida. Esa sedación paliativa también tiene diferentes niveles, porque hay ciertos autores, y el ejemplo que nos acaba de dar es muy iluminador en ese sentido, en que reconocen que la pérdida de la conciencia puede ser contemplada como un efecto no deseado en una sedación paliativa. Y por eso es que existen diferentes niveles y el paliativista o la persona que está manejando esta sedación para en la medida de que el síntoma está controlado o el sufrimiento mitigado. Entonces hay unas sedaciones que son más superficiales, otras más profundas, unas más rápidas, otras más lentas, pero ante todo, el enfoque de esa sedación paliativa, que es éticamente defendible, sobre todo a partir de la propuesta del principio de doble efecto, es éticamente defendible, ¿sí? Es importante anotar
que esa sedación de paliativa ocurre en el contexto del final de la vida. O sea, todas las sedaciones que están por fuera del final de la vida no son sedación paliativa. Ocurren es en el contexto del final de la vida. Y los pacientes no fallecen porque están sedados, ¿sí? Es decir, hay estudios que demuestran que la sedación paliativa no tiene un impacto en cuánto tiempo va a durar la persona viva, ¿sí? Entonces, no es una invitación de hacer una eutanasia por allá escondida, ni nada de esas cosas. No, son actos médicos distintos. Las eutanasias las hacemos de frente, hablando abiertamente y en el contextos que son permitidos. Cuando ese contexto no está, la sedación paliativa no es una invitación a hacer una eutanasia que nadie se da cuenta. Es una invitación a mitigar un sufrimiento intolerable al final de la vida de una persona que va a fallecer es por su condición, por su enfermedad, y que la razón por la que la sedación está ahí es porque va a fallecer. En términos prácticos, las personas no fallecen por una sedación, las personas que están falleciendo se les aplica una sedación. Eso es muy importante no confundirlo porque esto genera muchísimo ruido en el ámbito médico y en el ámbito ético y comprensión del asunto. Podríamos reducirlo Mi a dos pregunta palabras. iba Perdón, sí, dirigida a hablando. María Elena. María Elena, no, para un poquito, por favor. Sí. Lo que voy a decir te podría reducir en dos palabras que la sedación paliativa no es una eutanasia lenta. Mm. Bien. Tiene otro objetivo de salud. Otro objetivo se lo dije. Claro, yo lo sé perfectamente, toda esta aclaración, digamos, la tengo muy clara. Lo que sucede, mi pregunta era, ¿en qué medida las personas que piden por dolor la eutanasia se les explica claramente y se les ofrece sedación Se paliativa? explica. Eso es la pregunta en realidad, porque lo otro ya, Ah, ok. claro, lo demás yo lo Perfecto. sé, porque bueno, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Digamos que apelé a toda esta intervención porque sé que estos son videos que ven personas que son eruditas en bioética, como no, y sé que es una duda que constantemente nos hacen, desde la medicina asistencial a los bioticistas. Entonces, por eso busqué la claridad, pero claro, es importante que cuando uno brinda información sobre muerte médicamente asistida, hable de los cuidados paliativos, de cómo esto es un derecho, adicionalmente, cuáles estrategias de cuidado paliativo existen, la posibilidad, se hace explícito que ni porque solicita eutanasia o porque no la solicita, el cuidado paliativo siempre va a estar como parte del cuidado integral de ese paciente. Se explica alrededor todo lo relacionado con el rechazo terapéutico, con la adecuación del esfuerzo terapéutico. O sea, toda esta, uno podría pensar que cuando se aproxima a dar información sobre muerte médicamente asistida, debe mirarlo como casi como un consentimiento informado, en donde usted brinda todo el panorama de opciones que existen, porque en últimas lo que usted desea no es que el paciente pida eutanasia, sino que el paciente solicite aquello que está acorde con sus principios y valores. Es que esa es la razón por la que la despenalizamos en primer lugar. Sería absolutamente contradictorio que nosotros no brindáramos la información suficiente para que el paciente pudiera tomar decisiones. Entonces, siempre que damos información, por lo menos lo puedo hablar desde mi ejercicio profesional y desde el Servicio de Humanismo y Bioética, se brinda información amplia sobre el derecho a morir con dignidad, qué es lo que lo contempla, cuáles son sus derechos como pacientes, cuáles son esas diferentes formas de ejercer la muerte digna, que es la adecuación de esfuerzo terapéutico, el rechazo terapéutico, los cuidados paliativos y sí, la muerte médicamente asistida. Es más, cuando nos elevan la pregunta, nosotros en este punto preguntamos, ¿usted quiere conocer sobre eutanasia o no? Uy, no, doctora, no se le ocurre. Listo, fin de la conversación. Yo no tengo por qué estar haciendo la recomendación médica de una eutanasia. Uy, sí, doctora, me interesa. Listo. Entonces la eutanasia. Y ahí hablamos. Tenemos como muy estructurado eso. Solo con información las personas pueden ejercer su autonomía. De resto es querer cumplir con una burocracia que no es. Muchas gracias, Diana. Gracias por la aclaración y por la explicación también. No sé, Gerardo, si quieres comentar algo más. No, yo creo que estamos. Nos vamos a caer del horario Sí, ya. claro.
Sí, pues son temas apasionantes. Uno puede seguir con otros temas hablando y sale de uno, se encadena con otro Sí. y empiezan a surgir muchas cosas para seguir viendo, aprendiendo y viendo las distintas opciones que tenemos. Sí, lo interesante